والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. طيب entonces empezamos inshallah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Por cierto, todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único. Lo alabamos, le pedimos ayuda, le pedimos perdón de nuestros pecados, buscamos el refugio en Él de nuestras malas obras y almas, y quien Allah subhanahu wa ta'ala lo guía, no hay nadie quien desviarlo, y quien Allah subhanahu wa ta'ala lo desvía, no hay nadie quien guiarlo. Testifico que no hay nada que merece ser adorado en verdad excepto Allah subhanahu wa ta'ala, sin asociar nada con él en adoración, y testifico que Muhammad es el mensajero de Allah y su siervo, o su siervo y mensajero, y el sello de todos de los profetas, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Por cierto, el discurso más veraz es el discurso de Allah, su libro, el Corán, y la guía, o la mejor guía, es la guía de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, y lo peor de los asuntos son esos asuntos inventados en la religión del Islam, y cada invención es una innovación, y cada innovación es un desvío, y cada desvío está en el fuego. Amma ba'd, a lo que sigue, hayakumullah y ikhwan, barakallahu fikum, regresamos a la clase de hadith, o el estudio de hadith. Estamos estudiando el libro Bahjatul Qulub al-Abrar del imam Sheikh Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di rahimahullah, la alegría de los corazones de los justos. Es una explicación de su colección de hadith original del Sheikh y del imam Sa'di, Jawam al-Akhbar. Jawam al-Akhbar es una compilación o un escrito donde el Sheikh colectó 99 ahadith, y después de eso escribió el segundo libro, que es explicando cada uno de estos ahadith. Y estamos estudiando este libro también con el comentario del Sheikh Ubaid bin Abdullah bin Sulaiman al-Jabari rahimahullah ta'ala. Hemos llegado al hadith 83. El imam Sheikh Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di rahimahullah ta'ala dice: al hadith al-thalith 80 an Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينشأ له في أثره فليصل رحمه. El imam dice el hadith 83. Narró Anas ibn Malik radiyallahu an, Allah está complacido con él, que el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam dijo: quien desee que su sustento aumente y su vida se prolongue, que mantenga los lazos
de familia o parentesco, ¿no? Reportado, o aquí el Sheikh menciona muttafaqun alayh, reportado en el Bukhari y Muslim, y si recuerdan, muttafaq alayh es que están de acuerdo el imam al-Bukhari y Muslim de las condiciones de sahih, que el hadith es sahih. Naam. Sobre este hadith el imam al-Sa'di rahimahullah ta'ala menciona y dice, este hadith alienta a mantener los lazos de familiares, explicando que así como trae consigo la complacencia y la recompensa de Allah en el más allá, también trae una recompensa inmediata al otorgar al siervo lo más preciado. O sea, también trae recompensa en esta vida, en esta dunya, y que es causa de mayor sustento, ¿no? En esta vida, y longevidad, o que Allah subhanahu wa ta'ala aumenta la vida de esa persona. Esto es completamente cierto, dice el Sheikh, pues Allah subhanahu wa ta'ala es el creador de las causas y sus afectos, ¿no? Entonces es algo que también, Juan Barakallahu Fikum, la gente se confunde de esto, pero inshallah el Sheikh lo va a explicar bi'idnillahi ta'ala. Allah ha dispuesto, dice el Sheikh, para cada deseo una causa y un camino para lograrlo, alcanzarlo. El Sheikh dice, rahimahullah, esto concuerda con el gran principio de que por su sabiduría y alabanza ha hecho que la recompensa sea acorde de la obra o proporcional a la obra, ¿no? Así que así como fortaleció sus lazos familiares mediante diversos actos de bondad y de buen comportamiento, ser generoso, y llenó de alegría sus corazones, es decir, de la familia, Allah subhanahu wa ta'ala prolongó su vida, aumentó su sustento y le abrió puertas del sustento, provisión y bendiciones que no habría tenido sin esta noble causa, dice el Sheikh. Entonces es algo buenísimo. No solo es obligatorio, Juan Barakallahu Fikum, mantener los lazos de la familia, pero hay grandes beneficios, como vemos en este hadith. Primeramente, Allah subhanahu wa ta'ala aumenta el sustento y aumenta la vida de esa persona por hacer este gran acto de adoración y este gran acto de obediencia hacia Allah subhanahu wa ta'ala. El Sheikh menciona y dice, así como la buena salud, el aire fresco, la comida sana y el uso de cosas que fortalecen el cuerpo y el corazón se encuentran entre las causas de la, ¿cómo se dice? Aquí el Sheikh menciona las causas de aumentar la vida y sanar la vida y aumentar la vida. También, o sea, con el permiso de Allah subhanahu wa ta'ala, también Allah ha hecho el mantenimiento de los lazos de la familia un medio divino, ¿no? Claro que nosotros, hay que entender bien, antes de malentender esto lo que está diciendo el Sheikh, claro que nosotros no podemos aumentar de sí mismos, nosotros no podemos aumentar nuestra vida que ya está escrita
cuándo vamos a morir y cuándo vamos a fallecer, ¿no? Nosotros no podemos aumentar de nosotros mismos, pero Allah subhanahu wa ta'ala hace todo y puede con todo. Entonces estos son uno de los actos por cuales, una de las razones por cual Allah subhanahu wa ta'ala aumenta el sustento y aumenta la vida. Pero nosotros sí mismos no podemos hacerlo. Hay gente que dice, claro que así como menciona el Sheikh aquí de comer, o sea, todo lo que es sano, ¿no? El aire fresco, la comida sana, beber bebidas sanas, ya sea agua o cosa fresca y sana, ejercicio, leer, mantener actividad, todas esas cosas mantiene sano el cerebro, el cuerpo, la salud y todo eso que ayuda a la persona a vivir su vida. Claro que no vamos a decir que una persona haciendo estos pasos solo con eso aumenta su vida. Y no está diciendo esto el Sheikh, pero está diciendo eso, ayuda a la persona a mantener su sanidad o su salud. Y esto es, dice el Sheikh, lo más grande que esto es de que la persona mantiene los lazos de la familia. Con esto recibe, dice el Sheikh, pues recibe ¿cómo se dice? Pues recibe esto de Allah subhanahu wa ta'ala. Es una razón o un medio divino que Allah subhanahu wa ta'ala aumenta su sustento y aumenta su vida por sus actos de adoración que Él hace en obediencia hacia Allah subhanahu wa ta'ala. Now, dice el Sheikh, por este medio divino, dice el Sheikh, por cierto, los medios por los cuales se alcanzan las cosas amadas mundanas son de dos tipos, ¿no? Son de dos tipos. Esas cosas de dunya, esas cosas que uno puede lograr tan tangibles, ¿no? Así como que caen dentro, dice el Sheikh, de la percepción de los sentidos o el entendimiento de la mente. Esas cosas que uno puede entender, esas cosas que puede ver, esas cosas que puede tocar, estas cosas de esta dunya, ¿no? Y las causas y resultados, ¿no? Que uno puede ver, entender y tocar, ¿vale? Y dice el Sheikh, el segundo tipo, las cosas divinas, ordenadas por aquel, Allah subhanahu wa ta'ala, que es todopoderoso sobre todas las cosas y a cuya voluntad están sujetas todas las causas y asuntos del mundo. Él es quien garantiza la suficiencia a quienes confían en Él y promete sustento y liberación de las dificultades a los temerosos, los piedosos, justos, con Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dice el Sheikh que Allah subhanahu wa ta'ala dijo: وَمَنْ يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَلَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. نعم. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. نعم. Que Allah subhanahu wa ta'ala dijo: y quien teme a Allah, Él le abrirá una salida de sus dificultades y le proveerá de donde menos lo esperaba. Y quien confía en Allah, Él le basta. ¿No? Él le basta. Igualmente dice el Sheikh que el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo en un hadith sahih: ما نقصت صدقة من مال. ¿No?
que la caridad no se disminuye o la caridad no disminuye la riqueza, ¿no? La caridad no disminuye la riqueza, dice el Sheikh, sino que la aumenta. Entonces, ¿cómo será de la caridad y los regalos que se dan a los parientes, a los padres y a la familia? ¿No? Y dice, eso no disminuye la riqueza para nada. Si dar caridad a la gente ajena, a la gente desconocida, no disminuye la riqueza, entonces ¿cómo será dar esa caridad y esos regalos a los padres, a los parientes, a la familia, a los hijos, a las esposas? ¿Cómo será eso entonces? Menos disminuye la riqueza. Now, Sheikh Abdurrahman al-Sa'di rahimahullah ta'ala sigue y el Sheikh dice, Naam, وفي هذا الحديث دليل. Y en este hadith hay prueba, evidencia, que la intención de alguien que obra, un trabajador, respecto a las recompensas mundanas por su trabajo, sus obras, no le perjudica si su intención es por Allah subhanahu wa ta'ala y la vida después de la muerte, es decir, por la akhirah, yani el más allá. Si hace esas obras, trabaja y obra con esa intención que es puramente para Allah subhanahu wa ta'ala, buscando su placer y la recompensa en el más allá, es decir, en el día del juicio y en el más allá, en la Jannah que espera el siervo, espera la Jannah y espera que Allah lo salve del fuego. Allahumma, que Allah subhanahu wa ta'ala, le pedimos a Allah que nos salve del fuego y nos entra en el Jannah. Allahumma amin. El Sheikh dice, pues Allah subhanahu wa ta'ala en su gran sabiduría y misericordia ha ordenado tantas recompensas inmediatas, ¿no?, como diferidas, y se las ha permitido a quienes trabajan, ¿no? Es decir, hay tantas recompensas para las obras o actos de adoración que nosotros hacemos y las buenas obras que hacemos con la buena intención de hacerlo por Allah subhanahu wa ta'ala puramente o únicamente, buscando su placer, buscando su recompensa, recompensas que vienen en la ákhira, que Allah nos va a recompensar en la ákhira, que nos va a recompensar en el día del juicio, que nos va a recompensar en la tumba y nos recompensa en esta dunya. Así que Allah subhanahu wa ta'ala es el generoso. Dice el Sheikh, porque la esperanza y la inversión en ella motivan a los que obran, los trabajadores, y los inspiran a hacer el bien. De igual modo, las advertencias contra los delitos y las cosas ilícitas y la mención de sus castigos son maneras en que Allah subhanahu wa ta'ala trae temor en los corazones de sus siervos y los motiva a abandonar el pecado y el crimen. Los motiva a abandonar el pecado y el crimen, o pasar o cruzar esos límites de Allah subhanahu wa ta'ala. Dice el Sheikh, el verdadero creyente, y con esto termina el Sheikh aquí la explicación de este hadith, Sheikh Abdurrahman al-Sa'di, dice, el verdadero creyente el verdadero creyente en sus acciones y en todo aquello que abandona, o sus abstenciones, es sincero con Allah
utilizando los diversos aspectos deseables de las obras para alcanzar este propósito grandísimo, dice el Sheikh. Y el Sheikh aquí menciona y termina y dice: Wallahu al-muwaffaq, y Allah es el que trae el éxito, o el éxito está con Allah subhanahu wa ta'ala. Sobre este hadith y su explicación, el Sheikh Ubayd al-Jabri rahimahullah ta'ala tiene un comentario breve, y dice el Sheikh, en su dicho donde dice el profeta sallallahu alaihi wasallam yunsa'a fi athri, y su vida se prolongue, significa se retrasa en su esperanza de vida. Se dice, dice el Sheikh, que hay gente, en un dicho común, dice el Sheikh, se dice que Allah retrase tu esperanza de vida y que te concede una larga vida. Es un dicho, dice el Sheikh. Aquí la esperanza de vida, aquí es el final de la vida. Y el término esperanza de vida, dice el Sheikh, se llama así porque sigue a la esperanza de vida, sigue queriendo la vida, sigue queriendo estar en esta vida, o que quiere seguir viviendo, ¿no? Así como dice Allah subhanahu wa ta'ala, dice el Sheikh, que Allah subhanahu wa ta'ala dice: وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ, ¿no? Y registramos lo que han enviado y lo que han dejado atrás, ¿no? Dice el Sheikh, significa establecieron prácticas después de ellos y se pusieron se practicaron, ¿no? Que ellos dejaron unas prácticas y la gente los tomó como práctica, ¿no? Y esto, subhanallah, es algo grandísimo, Juan, cuando estamos enseñando, cuando estamos obrando o hablando o practicando ante la gente, ¿no? Algo que opone el Corán y la Sunna, porque la gente lo toma, depende quién eres, lo toma como ejemplo y lo sigue. Por ejemplo, la madre, los hijos siguen la madre, o el padre, o el abuelo, o el tío. Son ejemplos para aquellos después de ellos. Son ejemplos. Entonces, si el padre practica bien y enseña a sus hijos bien, ellos van a seguirlo y quieren seguirlo. Si lo hace desde niños, cuando son niños, y da ese ejemplo y sigue con ese ejemplo hasta que son grandes, ellos van a tomar ese ejemplo, ¿no? Pero si es un corrupto, un pecador, o un kafir, o un desviado, un innovador, que da el ejemplo de oponer el Corán y la Sunna y desobedecer a Allah y su mensajero sallallahu alaihi wasallam, pues entonces ellos también toman ese ejemplo. También toman ese ejemplo y siguen ese ejemplo. No. Entonces es algo grandísimo este asunto. Igualmente aquellos que de su parte toman la responsabilidad y la posición de enseñar a la gente el din de Allah. Si es gente que estudió el din de Allah con la gente de conocimiento y se sentó con la gente de conocimiento y estudió formalmente entre la gente del conocimiento o informalmente con la gente de conocimiento, ¿no? Y ha logrado algo de conocimiento e experiencia en el ilm y el majalis el ilm y el ulama o el mashayikh, estando con los sabios y los grandes imams de este din, y después es recomendado por la gente de conocimiento que dé da'wah o que enseñe a la gente, ¿no?
o que la gente pide eso de ellos, porque ya ni en su lugar no hay nadie que les enseñe, y él tiene esa cualificación, o tiene esa experiencia y ha logrado ese conocimiento, pues entonces la gente va a seguir el bien que él enseña. Pero si la gente no tiene eso y de su parte nomás se pone enfrente de la gente a enseñar, ya sea en la mezquita o en su casa o en las redes sociales, no tiene ese conocimiento, no tiene esa experiencia, no se ha sentado con la gente de conocimiento en su vida y toma esa responsabilidad de sentarse enfrente de la gente y enseñarles el din de Allah, ya sea el Corán o los hadith o los libros de Aqida o el Manhaj o de los videos o charlas de los sabios, aunque están usando las charlas de los sabios o los libros de los sabios, pero quien está dirigiendo la clase no tiene conocimiento, ese es un peligro grandísimo para él mismo y para la gente. Porque esa persona no tiene los fundamentos, no aprendió los fundamentos y principios ni de la creencia, ni de la sunna, ni de la jurisprudencia, ni cómo lograr el conocimiento y cómo aprenderlo y cómo enseñarlo. No logró ese fiqh, no logró esos usul, no logró esos principios y fundamentos. Entonces va a cometer muchos errores en su enseñanza, en su carácter, comportamiento, y en su dicho, su discurso, todo. Su manera de enseñar, qué va a escoger, qué metodología va a usar para escoger qué temas va a enseñar, o qué libros, o qué sabios va a usar de las explicaciones, a qué va a regresar. ¿Va a regresar al Corán, a la Sunna, o su opinión, o su sheikh? Todo eso es un gran peligro para esa gente. Entonces es algo que debe de tener cuidado, o debemos de tener cuidado de caer en eso. El sheikh menciona y dice, y el resultado de esto es, primeramente, este hadith debe tomarse literalmente. Y este es el principio que rige en los textos de la Sharia. Ya sea un mandato, una prohibición o una declaración, se toma literalmente. Excepto que hay evidencia donde no es literalmente, o que hay una explicación para ese hadith que lo explica con más detalle, ¿no? Dice el Sheikh Ubayd al-Jabri, dice, si alguien dijera, este hadith parece contradecir la aya de Allah subhanahu wa ta'ala, donde dice, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Que Allah subhanahu wa ta'ala dijo, cuando llega su hora señalada, o sea, la hora que termina su vida, no pueden retrasarla ni una hora, ni pueden adelantarla, ¿no? Igualmente dijo Allah subhanahu wa ta'ala en Surat al-Munafiqun, dice el Sheikh, dice, وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Que Allah subhanahu wa ta'ala dijo, y Allah nunca retrasará a una alma cuando le ha llegado su hora señalada. Y Allah está bien informado de lo que hace. Dice el Sheikh Ubayd al-Jabri sobre esto. La respuesta de esto es, en primer lugar, estos dos ayat deben tomarse literalmente también, por lo que no hay
contradicción, yani no se oponen o no se contradicen entre ellos mismos. Y el hadith de este capítulo, el que hemos tomado, y lo que es similar a él, el fundamento y el principio es de que los textos de la Sharia se toman literalmente. ¿No? El segundo punto es de que, dice el Sheikh Ubaid al-Jabri, es de que lo que cambia es el conocimiento del ángel designado. Lo que cambia cuando Allah subhanahu wa ta'ala dice que Él aumenta, o Él aumenta el sustento, o aumenta su vida, lo que cambia es el conocimiento del ángel designado, no el conocimiento de Allah subhanahu wa ta'ala. Él siempre tiene conocimiento completo y perfecto, ¿no? Y se levantó y no cambió, dice el Sheikh, y su explicación está en el dicho del profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: Inna awwal ma khalaqa Allah al-qalam. Naam. فقال له اكتب قال رب وماذا اكتب قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. Que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: lo primero que Allah creó fue la pluma, y le dijo: escribe. Y ella dijo: Señor mío, ¿qué debo escribir? Allah subhanahu wa ta'ala le dijo: escribe las medidas y el decreto de todo, las medidas de todo y los juicios de todo hasta que llega la hora. Todo hasta que llega la hora. No. Entonces, en este hadith es evidencia, dice el Sheikh, que Allah subhanahu wa ta'ala sabe todo. Aún lo que Allah aumenta, Él ya lo sabe. Y ya está escrito eso. 50,000 años antes de que Allah subhanahu wa ta'ala hizo la creación, Allah le dijo a la pluma: escribe todo. Todo. Aún eso, que el siervo iba a mantener los lazos de la familia, y que Allah subhanahu wa ta'ala iba a aumentar su sustento y aumentar su vida, eso está escrito también. Entonces, todo lo que es de la creación, Allah subhanahu wa ta'ala tiene un conocimiento perfecto y completo. Nada escapa su conocimiento. ¿No? Nada aparece así de repente. Allah subhanahu wa ta'ala sabe todo lo que fue, lo que es y lo que va a ser. Todo, completamente. Dice el Sheikh aquí, por ejemplo, en esto, y aquí el Sheikh termina su comentario, dice: quien mantiene lazos de la familia, por ejemplo, tiene 100 años, y quien no los mantiene se queda a los 90 años, por ejemplo, dice el Sheikh. Allah subhanahu wa ta'ala sabe quién mantiene los lazos de la familia y quién no. No. Y esto está con el conocimiento de Allah, y en la realidad de esto solo Allah subhanahu wa ta'ala lo sabe. Naam, wallahu ta'ala a'lam. Y aquí el Sheikh termina su comentario sobre este hadith. Naam. Seguimos con el siguiente hadith. Sheikh Abdurrahman al-Sa'di dice: al hadith al-rabi wa thamanun, el hadith 84. Naam. An Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu, que narró Abu Musa al-Ash'ari, que dijo que el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam dijo: qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, al-mar'u ma man ahab, muttafiqun alayh. Que el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo: la persona estará con quien ama. ¿No? Con quien ama. Reportado en el Bukhari y Muslim. Que la persona estará con quien ama. Esto es grandísimo también, este hadith. Está grandísimo, Juan, porque vivimos en un tiempo, específicamente nosotros que
somos de países de no musulmanes, vivimos en un tiempo donde la gente ama y sigue los incrédulos, o ama y sigue los corruptos pecadores, los inmorales, ¿no? O sea, esa gente que ni siquiera cree en Allah subhanahu wa ta'ala. En veces es atea, o es cristiana, judía, politeísta, y por ser que es un futbolista, o que es boxeador, o porque es artista, cantante, o lo que sea, una persona famosa, o es una persona rica, o es una persona simplemente famosa en las redes, o en la televisión, o en las películas, o en cualquier manera, la gente ama a esa gente y hasta defiende a esa gente. Si dices algo contra esa persona, se enoja, se molesta y hasta te dice algo, ¿no? Esto es algo peligroso. Es para el creyente amar quien Allah ama y odiar quien Allah odia. Y en general, el creyente ama todo aquello que Allah ama. Allah ama el salah, Allah ama tawhid, Allah ama iman, Allah ama islam, Allah ama a los musulmanes, Allah ama el creyente, Allah ama los actos de adoración que se hace únicamente y puramente para Allah subhanahu wa ta'ala. Él ama eso. Entonces, para los musulmanes, obligatorio sobre los musulmanes amar eso, si quiere tener imán. Igualmente, lo que Allah odia, su opuesto, Allah odia kufr, Allah odia shirk, Allah odia bid'ah, Allah odia desvío, pecado, inmoralidad, ¿no? Allah odia estas cosas. Entonces es obligatorio para el musulmán odiar estas cosas, si es que quiere tener imán, ¿no? Es una condición de su imán, amar para Allah y odiar para Allah, ¿no? Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo aquí: al mar'u ma'a man ahab, que la persona estará con quien ama. Subhanallah, subhanallah. Imam Sheikh Al-Sa'di rahimahullah ta'ala dice: este hadith alienta a amar profundamente a los mensajeros, subhanallah, y a seguirlos según su rango, y advierte contra el amor de sus enemigos. Subhanallah. Entonces, el origen de esto, claro, es amar para Allah, pero de esta creación, amar los mensajeros, porque todo lo que ellos trajeron es lo que Allah ama. Entonces, amar los mensajeros y sus mensajes, ¿nam? Y seguirlos, ¿nam? Y advertir contra su opuesto, advertir contra el amor a sus enemigos, los enemigos de los mensajeros de Allah, alayhim salatu wassalam, ¿no? Dice el Sheikh: el amor es prueba de la fuerza del vínculo del amante con la persona amada, subhanallah, de su compatibilidad, que dice el Sheikh, con su carácter y su cegamiento ¿cómo se dice? Imitación. Y esto es algo que es la gente no entiende. Imitar, seguir, amar o amar significa eso, seguir, y también pues imitar, ¿no? La gente que imita a los incrédulos, o esa gente famosa que sigue sus modas, sus maneras de ser, hasta les gusta hablar como ellos,
vestirse como ellos, seguir sus páginas, seguir sus acciones y eventos y todas esas cosas, eso muestra amor para los enemigos de Allah. Porque ellos son enemigos de los mensajeros de Allah. Ellos son enemigos, esa gente de kufr y shirk y bid'ah y pecados mayores, de corrupción, inmoralidad, todo eso que ellos muestran, no son que esconden esas cosas de la gente, no, lo muestran, libremente, ellos muestran de que son pecadores, que son corruptos, que son inmorales, que son mushrikin o que son incrédulos. Ellos muestran eso claramente. Esos son enemigos de los mensajeros de Allah. Esos son enemigos. Este hadith, dice el Sheikh, muestra esa advertencia contra el amor de sus enemigos, los enemigos de los profetas y mensajeros de Allah subhanahu wa ta'ala. No. Entonces dice el Sheikh, es evidencia de la existencia, dice el Sheikh, de este vínculo y a la vez un factor que lo motiva, subhanallah, la persona, y por eso vemos de que esa gente que sigue los incrédulos, sigue sus modas, están encantados por sus personajes y por sus personas y todo eso, de los incrédulos y de esa gente famosa, pues vas a ver en ellos y en su práctica defectos. Porque su imán no está conectado a eso. El imán no va con lo que Allah odia. El imán no va con eso. Entonces, tiene defectos en su imán. Su imán está bajo. La fe está baja en esa persona. ¿No? Por no seguir. Y en vez puede ser solo por deseo o puede ser por ignorancia. Pero la ignorancia tampoco tiene excusa porque está obligado a él aprender tawhid. Aprender el concepto de tawhid, el concepto de imán, el concepto de al-islam, el concepto de as-sunnah. Está obligado con eso. No. El Sheikh dice, y también quien ama a Allah subhanahu wa ta'ala, ese mismo amor es una de las mayores cosas que lo acercan a Allah subhanahu wa ta'ala. Porque Allah subhanahu wa ta'ala es sumamente agradecido con su siervo cuando lo ama a él, subhanahu wa ta'ala, y le da a quien se acerca a él mucho más de lo que el siervo hace. Y parte de su y parte de su placer o agradecimiento es que lo une con aquellos a quienes ama, incluso si sus obras son imperfectas. Subhanallah, esto es un grandísimo favor de Allah subhanahu wa ta'ala y grandísima bendición, y es una prueba de que Allah ama a esa persona. La une con la gente quien Allah ama, la gente de tawhid, la gente de al-islam, la gente de la sunnah, la gente de imán, la gente de taqwa, de piedad. Une a esa persona con esa gente. La gente de conocimiento, subhanallah, la gente de práctica, la gente de que teme a Allah subhanahu wa ta'ala. Cuando ves que una persona, sus compañeros, o para las hermanas, sus compañeras, a su alrededor, es gente de sunnah, es gente de salafía, es gente de conocimiento, es gente de piedad, es gente de rectitud y práctica,
pues entonces es una señal de que Allah subhanahu wa ta'ala ama a esa persona. No. El Sheikh menciona y dice que Allah subhanahu wa ta'ala dijo: وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. No, que Allah subhanahu wa ta'ala dijo: y quien obedece a Allah y al mensajero estará con aquellos a quienes Allah ha favorecido, de los profetas, los veraces, los mártires y los justos, los piadosos. Qué excelentes son esos como compañeros. Subhanallah. Entonces aquí Allah subhanahu wa ta'ala claramente dice: quien obedece a Allah y su mensajero. ¿Qué quiere decir? Mucha gente dice: no, pues yo temo a Allah, yo obedezco a Allah. Obedecer a Allah y su mensajero, primeramente tienes que saber qué es lo que vas a obedecer. Si no conoces tu religión, si no sabes los juicios, si no sabes primeramente la creencia, el credo del din, no entiendes lo que es tawhid, no entiendes bien lo que es imán, no entiendes bien lo que es sunnah y todo lo que opone todo esto, si no lo entiendes bien, entonces ¿cómo vas a saber cómo obedecer a Allah y su mensajero si no has logrado aquello que te ayuda a obedecer a Allah y su mensajero sallallahu alayhi wa sallam? ¿No? Entonces, ¿quién obedece a Allah y su mensajero? ¿No? وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. ¿No? Yani, ¿quién obedece a Allah y al mensajero? Allah subhanahu wa ta'ala dice: yani, فَأُولَٰئِكَ مَا الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. Entonces ellos estarán con quienes Allah ha favorecido. من النبيين, de los profetas, والصديقين, de los veraces, والشهداء, de los mártires, والصالحين, y los piadosos, los justos. Naam, qué excelentes son esos como compañeros. Subhanallah. وحسن أولئك رفيقا. Naam. Entonces, debemos ser agradecidos a Allah subhanahu wa ta'ala por guiarnos al Islam y estar con los musulmanes, y guiarnos inshallah a la sunnah y estar con la gente de la sunnah, guiarnos al tawhid y estar con la gente de tawhid, guiarnos al camino de los salafus salih, estar sobre la salafía, el camino y al manhaj salafi, el camino recto, y estar con la gente de salafía. Naam, específicamente con los sabios, los ulama, los mashayikh, naam, los tulab al-ilm, los du'at, los imams de la sunnah, los sabios grandes, los mashayikh, los alumnos de conocimiento, los predicadores, los salihun, esos piadosos que siguen ese camino. Si estamos con esa gente siempre, pues debemos ser agradecidos por ese gran favor de nuestro Señor y esa grande bendición de Allah subhanahu wa ta'ala sobre nosotros, porque es grandísimo. El Sheikh dice, por eso Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu dijo: nunca nos alegramos tanto de nada como de las palabras del profeta sallallahu alayhi wa sallam, cuando él dijo: al mar'u ma man ahab, que la persona estará con quien ama. Entonces dijo Anas: yo amo al mensajero de Allah, y amo a Abu Bakr y a Omar, así que espero ser amado y estar con ellos. Allahu Akbar. No. Entonces él espera que él estará con ellos, y él espera que Allah lo ame por amarlos a ellos
y que le concede esa compañía con ellos en el más allá. Subhanallah, que Allah nos haga de ellos, que Allah nos haga de aquellos quienes están con los mensajeros de Allah, con el profeta sallallahu alaihi wasallam y los sahaba. Allahumma amin. Now, sigue el Sheikh y dice que Allah subhanahu wa ta'ala menciona también Jannatu Adn يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم. A jardines de Adán entrarán, dice Allah, junto con los justos entre sus padres, sus esposas y sus descendientes o sus familiares, su familia, parientes. Igualmente Allah subhanahu wa ta'ala dijo: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ. Que Allah subhanahu wa ta'ala dijo: y aquellos que creyeron y sus descendientes los siguieron en el imán, en la fe, uniremos a sus parientes con ellos y no les privaremos de nada de sus obras. Dice el Sheikh: وَهَذَا مَشَاهِدْ مُجَرَّبْ. Que esto es un hecho probado, es algo ya conocido, visto. Si un siervo ama a los justos, lo verás unirse con ellos, deseoso de ser como ellos. Y si ama a los malvados, se unirá a ellos, actuará como ellos. Eso es algo bien conocido, ¿no? Dice el Sheikh que el profeta sallallahu alaihi wasallam también dijo: al mar'u ala dini khalil, falyanzuru ahadukum man yukhalil. Una persona estará sobre la religión de su amigo. Así que cada uno de ustedes debe fijarse en con quién se hace amigo, ¿no? Y también el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo en otro hadith, dijo: وَمَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ وَإِمَّا أَنْ يُبِيعَكَ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رَائِحَةً طَيِّبَةً. El ejemplo de un buen compañero es como el de un vendedor de perfumes. O te regalará perfume o te lo venderá, o al menos olerás su aroma agradable, ¿no? Igualmente lo opuesto, dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam: وَمَثَلُ الْجَلِيسِ السُّوءِ كَنَافِخِ الْكِيرِ إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ وَإِمَّا أَنْ تَجِدْ مِنْهُ رَائِحَةً خَبِيثَةً. Dice, el ejemplo de un mal compañero es como el de un herrero. O te quemará la ropa, o al menos olerás su olor horrible. Subhanallah. Dice el Sheikh, si esto se aplica al amor entre las personas, entre la creación, ¿cómo será entonces de aquel que ama a Allah y coloca su amor y temor por encima de todo? Dice el Sheikh, porque él está con Allah y ha alcanzado una perfecta cercanía a él, que es la cercanía de los amantes verdaderos, y Allah está con él. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala dice el Sheikh, que Allah subhanahu wa ta'ala dice: Inna Allah ma'al ladina attaqu wal ladina hum muhsinun.
que Allah subhanahu wa ta'ala dice, en verdad Allah está con los que le teman y con los que hacen el bien. Allah está con aquellos de taqwa, los que temen a Allah, los piadosos, los justos. وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ, y aquellos que hacen el bien, los muhsinin. Dice el Sheikh, وَعَلَى أَنْوَاءِ الْإِحْسَانِ مَحَبَّةُ الرَّحِيمِ الْكَرِيمِ الرَّحْمَنِ. Que dice el Sheikh, y la forma más elevada de hacer el bien es amar al misericordioso, el generoso, el compasivo, un amor unido al conocimiento de Allah subhanahu wa ta'ala. Y eso es importante. El amor verdadero viene con lo que si uno ama algo es porque lo conoce. Y por eso la gente hoy en día, por ser ignorantes y no estudian su din, toman shahada, entran en el din de Allah y no estudian nada de quién es Allah y cómo es Allah y quién es el mensajero de Allah y cómo fue el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam, qué es el Islam y cómo se practica el Islam, qué es la sunna y cómo se practica la sunna, qué es la creencia y mensaje de los mensajeros de Allah y cómo se practica y cómo se cree verdaderamente en ello. Entonces, por eso no practican y no están sobre ese camino, porque es imposible amar algo que no conoces. Es imposible amar algo que no conoces. Así como el Sheikh dice aquí, mahabbatan maqrunatan bima'rifati, que un amor unido al conocimiento de él, de Allah subhanahu wa ta'ala. Porque ese es el amor. El amor verdadero es que uno ama algo que conoce. Que uno ama a alguien que conoce. Es imposible que dices yo amo a fulano y no lo conoces. Yo amo si la persona menciona hoy en día y dice yo amo a fulano. Y dice, ¿lo conoces? No. Entonces, ¿qué es de él que amas? ¿Qué descripción de él? ¿Qué características de él? ¿Qué de él amas de él? Para amarlo. ¿No? Estamos hablando de un amor verdadero. Un amor profundo. Es imposible tener ese amor profundo si no conoces a aquel que dices que amas. ¿No? Entonces, la gente que dice yo amo a Allah, pero no practica el din de Allah, eso no es verdad. No practica el din de Allah, no practica el Islam y la Sunna, eso no es verdad que ama a Allah. Porque Allah subhanahu wa ta'ala nos enseñó eso en el Corán. Allah subhanahu wa ta'ala dijo al profeta sallallahu alaihi wasallam, diles a ellos, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يَحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Di, si en realidad amas a Allah, síguenme a mí, es decir, al profeta sallallahu alaihi wasallam, y Allah los amará y les perdonará sus pecados. Entonces, eso es el amor que viene con conocimiento de aquello que amas. El Sheikh aquí termina y dice, le pedimos a Allah que nos concede su amor, el amor de quienes lo aman y el amor a través de las obras que nos acercan a Él subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala es generoso, bondadoso, y el éxito solamente está con Allah subhanahu wa ta'ala. Y el Sheikh termina la explicación de este hadith 84, y en la siguiente clase, Juan Barakallahu Fikum, tomamos el hadith 85 bi'idnillahi ta'ala, y con eso terminamos la clase de hoy. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa akhir da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Si hay preguntas o algo, haremos lo posible
bi'idhnillahi ta'ala, en ayudar. Hay varias preguntas aquí, a ver. Me levanté para rezar la oración voluntaria, yani sunnah, y recordé que olvidé hacer el sujud de sahu, la sajda de olvido, de la oración obligatoria. ¿Debo interrumpir la oración voluntaria para hacer el sujud de sahu? ¿O debo terminar la oración voluntaria y luego hacer el sujud de sahu? Sheikh Uthaymin menciona y dice que si uno se olvida hacer el sujud de sahu, ¿no? Si es unos segundos o un minuto o algo después y recuerda, puede hacerlo. Pero si es más de eso, si es más de unos momentos, entonces ya no se hace y le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que Allah acepte el salat de nosotros. No. Wallahu ta'ala alam. Sabemos que está permitido que la mujer pase las manos sobre su himar, el velo, al hacer el vudú si está fuera de casa y necesita realizar la ablución. La pregunta es, ¿también debe pasar las manos sobre las orejas? ¿O en este caso basta con pasar las manos sobre la cabeza, es decir, sobre el velo? No, es suficiente pasar las manos húmedas sobre el velo, ¿no? Pero un detalle muy importante que se necesita que mencionar es de que la mujer puede pasar las manos sobre el velo si es que cuando se puso el velo estaba en vudú. Hay mujeres que salen de su casa, se visten sin hacer vudú, se visten y salen de la casa, y cuando tienen que rezar afuera de la casa hacen vudú y pasan las manos húmedas sobre el velo, pero este es un gran error y su vudú no es aceptado. Y si el vudú no es aceptado, pues entonces el salah no es aceptado. Así que debe asegurarse las mujeres que salen de casa y que normalmente, digamos, va a rezar algunas de las oraciones afuera de su casa, debe asegurarse de que debe hacer vudú antes de vestirse y antes de salir, porque así cuando pasa las manos sobre su velo es aceptado, porque no es aceptado pasar las manos sobre el velo si es que cuando se puso el velo no estaba en vudú, no estaba en el estado de vudú. ¿No? Es una condición para pasar las manos sobre el velo o pasar las manos sobre los zapatos o calcetines. Igualmente ese juicio. Cuando los hombres o las mujeres hacen vudú y pasan las manos húmedas sobre el zapato o el calcetín, tiene la condición de que cuando se puso ese calcetín o ese zapato estaba en vudú. Igualmente con el velo. Espero que me expliqué en eso. Wallahu a'lam. Uno y dos. A ver, aquí dice 1. ¿Se pierde la obligación de mantener los lazos de parentesco si los familiares son no musulmanes, especialmente en el caso de una esposa? No se pierde. Los padres, familia, parientes tienen derechos sobre nosotros, sean musulmanes o sean incrédulos.
y no podemos romper esos lazos. No podemos romper esos lazos solo porque no son musulmanes, ¿no? Tienen derechos sobre nosotros. Los padres, los abuelos, los tíos paternos, tienen, y las tías tienen autoridad sobre nosotros, tienen derechos sobre nosotros, ¿no? Nuestros parientes no musulmanes, claro que no son como los musulmanes, que hay cosas en común que podemos hablar o podemos hacer juntos, pero eso no quita el derecho que ellos tienen sobre nosotros, que mantener esos lazos con ellos, ¿no? Aunque se opongan a nosotros, aunque sean duros con nosotros, aunque sean malos con nosotros, no es permitido romper los lazos completamente, de que la persona completamente no habla con alguien, o no lo ve, o no lo respeta, o no, por ejemplo, un tío, un abuelo, un padre, una madre que no habla con su madre, no la respeta, la trata mal. Todo eso es haram. Todo eso es haram. O que se ha alejado completamente de ella o de ellos solo porque son incrédulos, eso no es permitido. O solo porque no les gusta que eres musulmán o musulmana. Eso no importa. No podemos romper lazos porque no les gusta que usemos hijab, las mujeres, o que los hombres usamos la barba, o que nos vestimos como musulmanes. Las mujeres en abayas y velos con hijab, y los hombres con barbas y thiyabs. O sea, eso solo porque no les gusta vernos así, eso no es una razón para no mantener los lazos de familia. No. También escuché al Sheikh Al-Fawzan decir que el derecho de la madre tiene prioridad sobre el derecho del esposo en este caso. ¿En cuál caso? No entiendo. Y que la esposa no está obligada a obedecer a su esposo si él le impide cumplir con ese deber. Entonces no va a ser pecado por ella. Yo no sé qué tendrá que traer las evidencias de lo que dijo Sheikh. Sheikh Al-Fawzan es nuestro Sheikh. Nos sentamos con él y estudiamos con él por 20 años. Yo nunca en mi vida he escuchado que el Sheikh dijo eso. Al contrario, muchas veces el Sheikh nos ha dicho que la mujer, la esposa, no tiene una autoridad más grande que su esposo. No su padre, no su madre. Claro que la madre es una mujer, es una persona en su vida que puede ser la más amada en su vida. La más amada. Pero en cuanto a autoridad y obedecer, la mujer, la esposa, no puede desobedecer a su esposo para obedecer a su madre. Eso es haram para ella. Si el esposo dice no y la mamá dice sí, ella tiene que obedecer a su esposo. Si su esposo dice sí, hazlo, y si su mamá dice no lo hagas, ella obedece a su esposo. Ella obedece a su esposo. No hay nadie más grande en autoridad en la vida de la esposa que su esposo. Yo nunca, jamás he escuchado que no solo Sheikh Al-Fawzan, pero ningún sabio de Ahl Sunnah ha dicho que es obligatorio obedecer la madre sobre el esposo. Yo nunca, jamás he escuchado eso. Entonces hay que traer evidencia de eso, de decir de que y aunque hay un sabio, y lo voy a decir plenamente,
claramente. Y aun que hay un sabio que diga eso, tiene que traer ese sabio evidencia, porque el Corán, la Sunna, muestra de que no hay otra autoridad más grande. No hay un derecho más grande en autoridad sobre la esposa que su esposo. Tanto que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, si no hubiera sido haram hacer postración, sajda, sujud a otro en vez de Allah, hubiera ordenado la esposa hacer sajda, sujud, postración a su esposo por la gran autoridad y posición que él tiene sobre ella. Él no dijo eso para su padre, él no dijo eso para su madre, pero lo dijo para su esposo. No hay nadie más grande en autoridad sobre la esposa que su esposo, no su padre, no su madre. Espero que eso está claro, y por eso, por mal entender esto, hay muchas hermanas que le faltan muchísimo respeto a su esposo. Cuando hay una diferencia entre ellos, ella levanta su voz a él. Ella hasta le grita, hasta en veces le dice groserías, le falta respeto, lo trata como niño o como ajeno o extraño. Subhanallah. Si ella, siempre les doy a las hermanas ese ejemplo de que si ella no es capaz de hablarle a su padre así, insultar a su padre, decirle nombres de insulto como niño o como tonto o como estúpido, ¿verdad? Perdón por la palabra, pero decirle groserías a su esposo cuando hay diferencias, si no es capaz de decir eso a su padre, o levantarle la voz, o a regañar a su padre en esa manera con fuerza, si no es capaz de hacer eso, pues menos, mucho menos, debe hacerlo a su esposo. Porque su padre tiene autoridad sobre ella, pero la autoridad de su esposo es muchísimo más grande que la autoridad de su padre. Entonces, las mujeres hoy en día, de verdad, claro, no estamos hablando de todas, pero sí hay muchísimos casos donde las mujeres siguen el ejemplo de los incrédulos y la gente europea o la gente de las Américas o la gente del occidente, que las mujeres hablan con sus esposos como si son amigos, como si son socios, como si son vecinos, y no lo ven como una persona de autoridad, pero lo ven como un igual, como un socio, como es muy famoso decir en un matrimonio. El esposo y la esposa son socios, son iguales, pero diferentes. Eso no es cierto. Eso no es cierto. El hombre tiene una autoridad mucho más grande que cualquier otra persona encima de la mujer o sobre la mujer, o su esposa, es decir. No hay nadie que tiene una autoridad más grande sobre la esposa que su esposo. Nadie, no su padre, no su madre, no su abuelo, no su tío, no su hijo, no nadie. Ni el gobernante musulmán. ¿No? Así que eso es algo que no, en esta pregunta no, de verdad no estoy de acuerdo, y no sé si en realidad el Sheikh Al-Fawzan dijo eso. Hay que traer la evidencia de que el Sheikh dijo eso, y la evidencia que trae el Sheikh, si es que lo dijo. Wallahu ta'ala alam. Bueno, aquí, si un musulmán siente cariño o admiración por una persona no musulmana que no es de su familia,
como un famoso o otra persona. ¿Significa eso que será resucitado con ella? Allah nos proteja. Allahumma amin. Acorde de los ahadith, y la realidad de eso está con Allah subhanahu wa ta'ala, y Allah sabe mejor. Pero igualmente hay otra narración de que la persona será resucitada con quien ama, igualmente. Este hadith dice que la gente estará con quien ama. Hay otro hadith que menciona específicamente resucitada con quien ama. Entonces, basado al hadith, eso es lo que sabemos, ¿no? Que la persona que ama a alguien estará con esa persona, ¿no? Estará con esa persona. Eso no quiere decir que es kafir. Eso no saca a la persona del din del Islam si es que no ama su kufr y no ama su shirk y no ama su inmoralidad. Porque amar su kufr y shirk sí lo saca del din del Islam. Pero si ama a esa persona por cosas mundanas, pues es un pecado grandísimo. Y sabemos eso porque hay un castigo conectado a eso. Y ese castigo es que estará con la gente que ama. No. Entonces, Allah sabe mejor la realidad de eso en la ákhira. Wallahu ta'ala alam. Dicen que si quieres saber si una persona es hipócrita, es prácticamente imposible que rece sola la oración nocturna, porque es una oración en la que el musulmán lucha contra su propia alma y la realiza únicamente por complacer a Allah subhanahu wa ta'ala. Es cierto. Primero, hay dichos de esto de los sabios y mencionan, pero hay que entender que no es hipócrita, munafiq, así, porque el munafiq de su origen es kafir, es incrédulo. No rezar la oración nocturna no te saca del din del Islam, no te saca. Pero eso quiere decir, cuando se menciona en los ahadith, las narraciones de las señales del hipócrita, o quien hace tal cosa es hipócrita, o quien abandona tal cosa es hipócrita, esas narraciones ya sea del profeta sallallahu alaihi wasallam, o los sahaba, o los sabios de los salafus salih, cuando mencionan esas narraciones y esa expresión específica, está hablando de una característica o descripción de un hipócrita, y no que es un hipócrita puro, porque el hipócrita puro es incrédulo. En su corazón no cree en el Islam y sabe que no cree en el Islam. Está fingiendo o está engañando a los musulmanes diciendo que es musulmán. Entonces, eso es claro. Pero solamente en no hacer la oración nocturna no lo saca del din del Islam y no lo hace un hipócrita puro. ¿Me explico? Así que hay que entender bien lo que significa esa expresión que se usa en el Corán y la Sunna o los textos de los Salafus Salih cuando está hablando de una acción que no te saca del din del Islam. Claro, Allah cuando menciona a los hipócritas está hablando de kufar. Está hablando de los hipócritas puros, que son incrédulos. ¿No? El profeta sallallahu alaihi wasallam en varias narraciones cuando habla de los hipócritas está hablando de los hipócritas puros, incrédulos. Pero también hay otras narraciones que el profeta sallallahu alaihi wasallam está hablando de musulmanes que no son incrédulos, son musulmanes, pero son débiles en su fe. Son débiles en su fe, ¿no? Y hay que entender esa diferencia para entender
las narraciones y los textos que mencionan que si una persona hace tal cosa o abandona tal cosa es hipócrita. Se tiene que entender eso. Y Allah sabe mejor. Wallahu ta'ala alam. Si tengo un bebé y yo recito el adhkar y me paso las manos, ¿es suficiente con ese pasar las manos encima del bebé o debo hacer otros adhkar para él? Pues eso depende para qué lo estás haciendo. Si lo estás haciendo generalmente y lo haces así, es suficiente así. Después de pasar tus manos, se los pasas a él. Pero si estás haciendo dhikr, adhkar o ruqya, específicamente por enfermedad o algo que está afectando el bebé, se debe de hacerlo, debes hacer algo específicamente para él, para que tenga ese efecto que deseas. No. Wallahu a'lam. Es parte de la sunna hablar sobre la muerte para recordar a las personas la otra vida. Hay quienes se molestan cuando se les recuerda la muerte. No, a todos les molesta recordar la muerte porque es lo que para los deseos, para los placeres y para todo, ¿no? Pero sí es parte de la sunna dar exhortaciones mencionando la muerte para reflexionar en la muerte y en esta vida corta, que la muerte va a llegar o nos va a llegar con certeza y tenemos que preparar para ese momento. Entonces mencionarlo entre las amistades para recordar a las amistades de ese asunto, que temen a Allah y que abandonen sus pecados y fallos y errores y que se arrepienten a Allah subhanahu wa ta'ala y cumplen con los derechos de Allah subhanahu wa ta'ala y su mensajero, sus mandatos. Pues eso es algo buenísimo hacerlo para sí mismo primeramente y para las amistades, los amigos o las amistades, ¿no? Pero también tienes que ver y tener conocimiento y sabiduría en cómo lo haces y cuándo lo haces, ¿no? Porque en cada momento tiene cada cosa tiene su momento, ¿no? Cada cosa tiene su tiempo. Así que debe usar la sabiduría en cómo hacer eso y cuándo hacerlo. Wallahu ta'ala alam. Si una hermana se quita el hijab porque dice que es difícil llevarlo en Latinoamérica y además está trabajando en un restaurante donde vende cerdo porque dice que tiene necesidad económica, ¿cómo se debe aconsejar? Pues se debe aconsejar con tawhid. Se debe aconsejar con explicarle el significado de el shahada o shahadatain, los dos testimonios de fe. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hiciste este pacto con Allah subhanahu wa ta'ala. Diste este testimonio de tu fe, tu creencia, que está conectado
con tus acciones, porque tus acciones es tu fe. En el Islam, las acciones no están separadas de la fe. Las acciones que haces es tu fe. Si tienes la mayoría de tus acciones son acciones de obediencia, es porque tienes fe fuerte y grande, ¿no? Pero si la mayoría de tus acciones son de desobediencia, pues entonces tienes poco fe. Y es muy baja tu fe, ¿no? Entonces, las acciones, como la aqida de Ahl Sunnah wal Jama'a, el credo de la gente de la Sunna y el grupo guiado, es de que la fe es tres cosas: el dicho, las acciones y la creencia, ¿no? Las tres cosas son fe. Igualmente que la fe sube, aumenta y baja. Sube y baja, ¿no? Sube con obediencia hacia Allah subhanahu wa ta'ala y baja con desobediencia hacia Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, hay que hacer la persona entender bien a quién adora. Cuando tomó su shahada, ¿qué es lo que entendió en tomar su shahada? ¿Qué es lo que significa la shahada de la ilaha illallah? ¿Y qué significa la shahada de Muhammad Rasulullah? O sea, explicando estas cosas entiende de que tiene que someterse a Allah subhanahu wa ta'ala. El Islam es de sumisión. Islam es de sumisión. Es de obediencia hacia Allah subhanahu wa ta'ala y su mensajero. Es seguir el din de Allah. Ese es el Islam, ¿no? Entonces, el Islam es obedecer a Allah cuando todo está bien y cuando todo está mal. No vamos a decir, porque estamos en una situación mal, pues ya no voy a obedecer a Allah. Eso no es someterse a Allah. Y eso no es parte de el testimonio de fe que hiciste. Hiciste un pacto con Allah subhanahu wa ta'ala en obedecer a Allah y su mensajero sallallahu alayhi wa sallam. Así que debemos siempre, cuando vamos a aconsejar a una persona así en ese tipo de situación, regresar a Tawhid, regresar a la Shahada, regresar a lo inicio. Porque la gente está en eso y dice esas cosas. Pues yo no voy a llevar el velo porque estamos en Latinoamérica y no estamos en países musulmanes. O voy a afeitar mi barba porque estoy en Latinoamérica y no estoy en un país musulmán. O cosas así que piensan que la obediencia hacia Allah tiene que ver de dónde vives o de dónde vienes. Eso no tiene nada que ver. De dónde viniste, dónde naciste, dónde vives, dónde estás, en obedecer a Allah subhanahu wa ta'ala. Lo que es halal en Mecca es halal en Nicaragua. Lo que es haram en Mecca es haram en México, ¿no? Y es haram en Colombia, y es haram en Cuba, y es haram en España, ¿no? Así que no cambia así es el din porque tú vives en Colombia, o porque tú vives en México, ¿no? O porque tú eres de una familia, eres conversa, o eres una persona conversa y eres de una familia que no musulmana. No, eso no tiene que ver con obedecer a Allah subhanahu wa ta'ala. Tenemos que cumplir con Allah subhanahu wa ta'ala porque hicimos un pacto de cumplir con Allah subhanahu wa ta'ala. Cuando tomamos el testimonio de fe, hicimos el shahada, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad Rasulullah, es un pacto. Eso es lo que esa gente que hace tantos videos de cuántos shahada está haciendo, hicimos no sé cuántos shahadas y cuántos no sé qué, pero no hace ningún esfuerzo para enseñar a esa gente lo que significa todo eso. Tratan de nomás convencer a la gente de aceptar el Islam. Yo he escuchado esa expresión. Tenemos que convencerlos que acepten el Islam. En vez de
enseñarles lo que es el Islam para que lo acepten. Hay que enseñarles lo que es el Islam. Hay que enseñarles lo que están aceptando. Para que cuando aceptan el din, lo aceptan con convicción, con fe verdadera. Y ese es el problema, que muchas de las personas aceptan solo porque cualquier otro deseo mundano o cualquier otra razón, ya ni de la dunya, que aceptan el Islam y después entran en el Islam y no practican el Islam. Eso es un problema grandísimo. Entonces tienes que tener paciencia con esa persona y enseñar a esa persona suavemente y pues lentamente para que entiende bien y acepta, y inshallah el imán o la fe entra en su corazón, entiende lo que es la shahada, entiende lo que es el Islam, entiende lo que significa imán, el concepto de fe en el Islam, y si acepta eso, inshallah pone en práctica lo que Allah manda de ella. Allahu Ta'ala a'lam. Naam, dice nuestro hermano Rodolfo, el hadith que se menciona, que Allah ordenó a la pluma escribir el decreto de toda la creación 50,000 años antes de crearla. Este asunto del tiempo es como el tiempo que contamos aquí en la dunya, o esta es asunto con el conocimiento de Allah, tomando en cuenta como Él menciona en el Corán que un día para Allah es como 1,000 años que contamos. No, la realidad de eso está con Allah subhanahu wa ta'ala. Pero Allah lo menciona y el profeta sallallahu alaihi wasallam lo menciona yani para darnos una idea. La realidad de todo lo que está en la ákhira y todo lo que está con Allah, la realidad no lo sabemos. Ese conocimiento está con Allah subhanahu wa ta'ala. Y Allah sabe mejor. Con respecto a la pregunta sobre la madre, me refiero a si el esposo le prohíbe a su esposa visitarla. En ese caso, la esposa no está obligada a obedecer a su esposo. Pues hay una respuesta para eso. Pero primero queremos saber lo que dijo Sheikh al-Fawzan. Sheikh al-Fawzan dijo que tiene que desobedecer a su esposo y ir a visitar a su madre. ¿Lo dijo así el Sheikh? Y si lo dijo así, tráenos el video o la cinta o el audio o lo que sea para confirmar lo que dice el Sheikh. Wallahu a'lam. Pero si el esposo prohíbe a su esposa ir a visitar su madre, eso depende en la razón que tiene el esposo. Eso depende. Si él dice y obliga a su esposa, tienes que romper lazos con tu mamá, eso es haram. Y eso no se obedece al esposo. Si él dice eso y él tiene esa intención de que ella tiene que romper lazos con su madre. Si él dice eso, si él lo expresa así y tiene esa intención, pues entonces no se obedece al esposo. Porque eso es haram. Porque el esposo se obedece en todo excepto lo que es haram. Excepto lo que es haram. Pero la pregunta fue, la primera pregunta fue de que
el esposo no debe obedecer o no debe ser obedecido encima de su madre. Y eso no es cierto. Y eso no es cierto. No hay nadie que tiene una autoridad más grande sobre la esposa que su esposo. No hay nadie. Lo menciono otra vez porque la gente malentiende o no quiere entender o ignora esto. No hay una autoridad más grande sobre la mujer que la autoridad de su esposo. No de su padre, no de su madre. No de nadie. No de nadie. ¿Vale? Eso es primero. Entonces, si el esposo dice que no vaya a visitar a su mamá, eso depende de la razón que él tiene. Sabemos sin duda de si que él obliga a su mujer a romper lazos con su madre, eso no es permitido, eso es haram, porque Allah lo ha hecho haram en su libro y en la sunna. ¿Vale? Entonces no se obedece así. Pero si ella dice hoy sábado, quiero ir a visitar mi mamá. Y él dice, no quiero que vayas hoy. Quiero que hagas tal y tal cosa en la casa. O quiero que la pases conmigo. O quiero ir al parque con los niños. O quiero que estés pendiente de tal y tal asunto. Si él te da una razón por cual no, tienes que obedecerlo. Tienes que obedecerlo. No. Pero si él te dice, yo nunca quiero que visites tu mamá. Yo nunca quiero que vayas a su casa. Yo nunca quiero que le llames. Yo nunca quiero que le hables. Eso es haram. Y eso no es permitido. Eso no es permitido. Pero si él, por una razón u otra, te da la razón por cual no quiere que vayas hoy, por ejemplo, tú dices, quiero llevar a los hijos, a los niños a visitar a mi mamá. Y él te dice, no quiero que vayas hoy por tal razón. Quiero que hagas tal cosa o que estés pendiente de tal cosa o que hacer tal cosa conmigo, por ejemplo. Y no quiero ir ahí. Tienes que obedecer a tu esposo. Y eso es permitido, él darte esa orden. Es permitido para él. No. Y es obligatorio sobre ti obedecerlo. No. Así que eso depende. Si el esposo dice que no quiero que vayas a visitar a tu mamá, eso depende de la razón que te da. Y depende en cómo lo dice o qué es la intención que tiene en negarte ir a ver a tu mamá. No es completamente haram ni es completamente permitido. Eso depende de la situación. Wallahu alam. Hay esposos que se enfadan por cualquier cosa en la casa, gritan, humillan a sus esposas y nunca se disculpan. ¿Es esta la recomendación del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam sobre cómo debe tratar un esposo a su esposa? Claro que no. Todos sabemos que eso no, ni siquiera, eso ni siquiera debe ser una pregunta de verdad. O sea, todos sabemos que no debemos gritar y humillar no solo a las esposas, pero a nadie. Pero a nadie. No a nadie, no a los hijos, no a las esposas, no a los padres, no a los hermanos, a las hermanas, los tíos, las tías, los primos, los vecinos, la gente común. O sea, ese tipo de tratar a la gente, eso no es permitido. Eso no es permitido. Sigue la pregunta: si la esposa trata a su esposo con respeto, pero a cambio solo recibe insultos, críticas y un trato como si fuera una sirvienta que no necesita escuchar palabras amables ni recibir respeto, ¿es esto justo? Pues claro que no es justo esto. Claro que esto no es el hombre no debe tratar su
esposa así, ni la esposa debe tratar a su esposo en esa manera. No debe levantar la voz, no debe insultarlo, no debe ya ni faltarle el respeto, así como el hombre no debe hacerlo a su esposa. Eso es algo bien entendido, no creo que hasta los kufar entienden eso. Que el esposo no debe de humillar a su familia, ya sea su esposo o sus hijos. No debe de ser una persona malvada con su familia. No con su familia, ni con los vecinos, ni con sus padres, ni con la gente común. Eso es un comportamiento que es algo bien entendido de toda la gente de cada religión. O sea, no es algo que necesitamos un juicio islámico para saberlo. Eso, claro que hay juicios sobre eso. Hay hadith, hay ayat del Corán de tratar bien o tener buen carácter, o de tratar bien la gente, o tratar bien sus padres, o tratar bien sus esposas, familias, hijos. O sea, hay muchísimo sobre eso, ¿no? Pero hay gente que pues simplemente no practica la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam y no tiene paciencia, y no tiene imán, y no tiene práctica, y no tiene y se les hace duro porque no buscan avanzar en su religión, avanzar en su fe, avanzar. Y todos tenemos fallos en ese aspecto de enojarnos o molestarnos en diferentes maneras, en diferentes niveles. Algunos es algo poco y para otros es algo demasiado, ¿no? Pero cuando pasa los límites en que haces daño a tu familia, los humilles, los insultas, los rebajas como si fueran tus enemigos, pues esto no es de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, ni su comportamiento así es su familia. Y esa persona debe, sea mujer, hombre o mujer, quien sea, no debe tener ese comportamiento con su pareja, y debe temer a Allah subhanahu wa ta'ala y hacer todo lo posible para aprender la manera en cómo tratar su pareja y tratarla bien, con honor, con respeto, con amor, con cariño. Y eso es para ambos. La pareja es específicamente si la pareja hace lo posible para complacer a su pareja, o sea, a su esposa o esposo, y no recibe eso, pues es algo triste, ¿no? Y debemos, primeramente, la mujer que está en esa situación debe tratar de enseñar a su esposo ayat del Corán, hadith, audios de sabios o gente de conocimiento que habla de esto, libros, artículos, traducciones, cartas así de traducciones de dichos de sabios o sahaba o sabios de presente, o lo que sea. Trata de enseñar a esa persona y enseñarle con palabras buenas, con paciencia, con cariño, amor igual. Y haz dua a Allah subhanahu wa ta'ala que abre su corazón para que vea la verdad y vea cómo debe comportarse. Y inshallah Allah subhanahu wa ta'ala guía a esa persona y cambia su modo de ser. Wallahu a'lam. Nada, Juan, ya se pasó mucho el tiempo, entonces me despido, Juan, hasta mañana. Tenemos otra clase mañana, mismo tiempo, a las 2 de la tarde, el tiempo de la Ciudad de México, la clase de las lecciones importantes de Sheikh Abdulaziz bin Baz, rahimahullah ta'ala, con la explicación de Sheikh Abdurrazaq al-Badr, hafidhullah. Inshallah ta'ala, hasta la próxima clase, bi'idhnillah. وسبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.